Hola, 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 gente guapa de YouTube. ¿Cómo están todos hoy? Espero que genial, y si no, pues a ponerle la mejor cara porque hoy tenemos un vídeo súper interesante y como siempre, lleno de salseo. Soy tu nombre / nombre del canal y estoy emocionadísima de tenerlos aquí, de nuevo, en este rinconcito virtual donde hablamos de temas que, admitámoslo, nos encantan. Hoy vamos a hablar de un tema que está dando que hablar, que ha generado controversia, y que sinceramente tenía que abordarse. Vamos a desmenuzar esa frase que está en boca de todos: Demet explota 3 perdones a Khan, ninguno más. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere? ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, agárrense a sus asientos porque vamos a analizarlo a fondo, con lupa y sin tapujos. Pero antes de meternos de lleno en el ajo, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo, y formen parte de esta comunidad tan increíble que estamos construyendo juntos. Se los agradecería muchísimo. Y a los que ya están suscritos, un abrazo enorme. Ustedes son lo mejor de lo mejor. Ahora sí, vamos al tema. Demet explota 3 perdones a Khan, ninguno más. A primera vista suena a drama turco, ¿verdad? Y en cierto modo, lo es. Tenemos dos nombres propios, Demet y Khan, que en el mundo del entretenimiento, especialmente en el ámbito de las telenovelas turcas, suelen estar asociados a relaciones, a parejas, ya saben. Romance, celos, intrigas, todo un festín. Así que la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es: ¿quiénes son Demet y Khan? En este contexto podemos asumir que nos referimos a Demet Özdemir y Can Yaman, dos actores turcos muy populares, que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era palpable, tanto que muchos fans creyeron y deseaban que su romance trascendiera la ficción. Y no los culpo, la serie era adictiva. La manera en que sus personajes se miraban, la tensión palpable en cada escena, era material para novelas románticas que te dejan sin aliento. Y claro, cuando la línea entre la actuación y la realidad se difumina, es inevitable que los fans se ilusionen con un romance real. Y aquí es donde empiezan las especulaciones, los rumores y las noticias, muchas veces no confirmadas, sobre su relación fuera de cámaras. Se habló de que si estuvieron juntos, de que hubo una ruptura, de que las cosas no terminaron bien. Un verdadero culebrón. Y es precisamente en este contexto donde la frase Demet explota 3 perdones a Khan, ninguno más cobra sentido. ¿Quién no recuerda esos titulares sensacionalistas, esos paparazzi incansables y esos rumores que corrían como la pólvora por las redes sociales? Era una locura total, un reality show sin cámaras. La palabra explota sugiere una reacción fuerte, un punto de inflexión, una declaración contundente por parte de Demet. Imaginen la escena: Demet, cansada de los rumores, de las especulaciones, de las preguntas insistentes, decide poner fin a todo y hablar claro. ¡Boom! Explosión de sinceridad. Quizás harta de que le pregunten constantemente sobre Khan en cada entrevista, cansada de que su nombre siempre esté vinculado al de él, o tal vez simplemente abrumada por la presión de las expectativas. Ahora, ¿qué son esos 3 perdones que Demet explota? Aquí es donde entramos en el terreno de la interpretación y la especulación. ¿A quién le está dando esos perdones? ¿A Khan? ¿A los medios? ¿A los fans? ¿O tal vez a ella misma? La verdad, aquí podríamos estar horas debatiendo. Pero analicemos las posibilidades con más detalle, porque esto se pone jugoso. Podríamos aventurar varias hipótesis. Perdón a sí misma, tal vez Demet se está perdonando a sí misma por haber dado pie a los rumores, por haber alimentado las expectativas de los fans, por no haber sabido manejar la situación mediática. Quizás siente que se dejó llevar por la presión del momento y ahora necesita pasar página. Imaginen la situación: una joven actriz, catapultada a la fama de la noche a la mañana, rodeada de flashes y periodistas que la persiguen a cada paso. Es fácil entender que en ese torbellino de emociones y exigencias, uno pueda cometer errores o tomar decisiones de las que luego se arrepiente. Tal vez Demet siente que cedió demasiado ante la presión y que ahora necesita recuperar el control de su narrativa. Perdón a Khan si la relación entre ellos no terminó bien, es posible que Demet esté perdonando a Khan por algún comportamiento o actitud que le hirió. Tal vez hubo una traición, una decepción,
o simplemente diferencias irreconciliables. Este perdón sería un acto de madurez y un intento de cerrar ese capítulo de su vida. Aquí entramos en terreno pantanoso porque nadie sabe con certeza qué pasó realmente entre ellos. Pero los rumores apuntan a que hubo celos, malentendidos y hasta supuestas infidelidades. Si eso es cierto, es comprensible que Demet necesite perdonar a Can para poder seguir adelante y sanar sus heridas. Un perdón no para justificar lo que pudo haber pasado, sino para liberarse del rencor y del resentimiento. Perdón a los medios los medios de comunicación, especialmente los de espectáculos, suelen ser muy intrusivos y a veces cruzan la línea de la privacidad. Demet podría estar perdonándolos por el acoso, por las noticias falsas, por las especulaciones infundadas que dañaron su imagen y su relación. Los paparazzi acechando a la salida de su casa, los periodistas inventando historias para vender revistas, los trolls en las redes sociales criticando cada uno de sus movimientos. Es un infierno mediático que puede afectar a cualquiera, y más aún a una figura pública. Perdonar a los medios no significa olvidar lo que hicieron, sino aceptar que es parte del juego y que no se puede controlar todo. Y ahora viene la parte más intrigante, ninguno más. ¿Qué significa esto? Aquí es donde la bomba estalla. Parece que Demet está dejando claro que no va a dar más oportunidades, que no va a tolerar más errores, que no va a permitir que nadie más se entrometa en su vida personal. Es un mensaje contundente, un ultimátum, una declaración de independencia. Es como si dijera, basta ya. Esta es mi vida y yo decido qué hacer con ella. Ninguno más podría referirse a ninguna oportunidad más para Can si hubo una relación entre ellos, Demet estaría cerrando definitivamente la puerta a una reconciliación. No importa lo que Can haga o diga, no habrá segundas oportunidades. Es un portazo en toda regla, un punto final a una historia que muchos fans soñaban con ver continuar. Quizás Demet ya no confía en Can, o tal vez simplemente se ha dado cuenta de que no son compatibles. Sea cual sea la razón, parece que no hay vuelta atrás. Ninguna especulación más por parte de los medios Demet estaría advirtiendo a los medios que dejen de inventar historias, que respeten su privacidad y que no intenten vincularla con Can ni con nadie más. Es una llamada de atención, un intento de poner límites a la invasión mediática. Demet está harta de que su vida privada sea pasto de los tabloides y quiere recuperar el control de su imagen pública. Ninguna expectativa más por parte de los fans Demet estaría pidiendo a los fans que entiendan que su vida personal es suya y que no tienen derecho a exigirle nada. Les estaría diciendo que disfruten de su trabajo como actriz, pero que no se obsesionen con su vida amorosa. Es un mensaje importante porque a veces los fans olvidan que los actores son personas reales con sentimientos y necesidades propias. Demet está recordando que su vida no es una telenovela y que no tiene por qué cumplir las fantasías de nadie. En resumen, la frase Demet explota 3 perdones a Can ninguno más, es una declaración de intenciones por parte de Demet Özdemir, un grito de independencia, una forma de poner fin a los rumores y las especulaciones, y una manera de proteger su privacidad. Es un mensaje fuerte y claro que, sin duda, ha generado un gran impacto en el mundo del entretenimiento turco. Es como si hubiera dicho: se acabó el juego. Ahora voy a vivir mi vida a mi manera. Pero, ¿qué hay de Can Yaman? ¿Cómo reaccionó a esta declaración? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Can Yaman es conocido por ser un personaje un tanto polémico. Tiene una personalidad fuerte, no se calla nada, y a veces sus comentarios y actitudes han generado controversia. Algunos lo aman por su autenticidad y otros lo critican por su impulsividad. Lo cierto es que Can no deja indiferente a nadie. Se rumorea que Can no se tomó muy bien la declaración de Demet. Algunos medios afirman que se sintió humillado, otros dicen que se enfadó mucho, y otros incluso sugieren que intentó contactarla para pedirle explicaciones. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido una declaración oficial por parte de Can al respecto. ¿Estará planeando su propia explosión? ¿O preferirá guardar silencio y dejar que las aguas se calmen? La verdad es que con Can nunca se sabe. Lo que sí es cierto es que la relación entre Demet y Can parece estar completamente rota. Ya no se siguen en redes sociales, no se les ve juntos en eventos públicos, y no hay indicios de que tengan planes de trabajar juntos en el futuro.
Parece que la magia que existió entre ellos en Nerkenthicus se desvaneció por completo. Una pena, porque la química entre ellos era innegable y muchos fans soñaban con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la presión que sufren los actores y actrices, especialmente aquellos que protagonizan romances en la pantalla. Los fans a menudo confunden la realidad con la ficción y exigen que sus ídolos sean pareja en la vida real. Esto puede generar mucha presión y estrés, y puede afectar negativamente las relaciones persona. Les de los actores. Es como si los encerraran en una jaula de cristal, donde cada uno de sus movimientos es observado y juzgado por millones de personas. Es importante recordar que los actores son personas como nosotros, con sentimientos, con derecho a la privacidad, y con la libertad de elegir con quién quieren estar. No debemos presionarlos ni juzgarlos por sus decisiones personales. Debemos respetar su intimidad y centrarnos en disfrutar de su trabajo como artistas. Al final del día, son solo personas que están haciendo su trabajo y que merecen respeto y comprensión. En el caso de Demet y Can, es evidente que la presión mediática y las expectativas de los fans jugaron un papel importante en el desenlace de su relación. Tal vez si hubieran tenido más privacidad y menos presión, las cosas habrían sido diferentes. Pero al final, cada uno tomó su camino y ahora están enfocados en sus respectivas carreras. Y eso es lo que importa, que sean felices y que sigan haciendo lo que aman. Así que amigos, la moraleja de esta historia es que no debemos creernos todo lo que vemos en los medios, que debemos respetar la privacidad de los demás, y que no debemos confundir la realidad con la ficción. Y sobre todo, que cada uno tiene derecho a vivir su vida como quiera, sin tener que dar explicaciones a nadie. Dejemos que Demet y Can sean felices a su manera. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la frase, Demet explota 3 perdones a Can ninguno más. Como ven, detrás de una simple frase puede haber toda una historia de amor, drama, intriga y decepción. Una verdadera telenovela turca en la vida real. Para recapitular, vimos que Demet aparentemente está dando un ultimátum, perdonando algo, o a alguien 3 veces, pero dejando claro que no habrá más oportunidades. Analizamos las posibles interpretaciones de estos perdones, y del ninguno más, y reflexionamos sobre la presión que sufren los actores y actrices en la industria del entretenimiento. También hablamos de la importancia de respetar la privacidad de los demás y de no confundir la realidad con la ficción. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y que formen parte de esta comunidad tan especial. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que significa la frase Demet explota 3 perdones a Can ninguno más? ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos algún día? ¿Piensan que la presión mediática afectó su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Recuerden que este es un espacio para debatir y compartir opiniones de manera respetuosa. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, denle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, vivan su vida al máximo y no dejen que nadie les diga cómo hacerlo. Besos.